La respiración es un instante. La respiración incluso puede ser un suspiro. Es un soplo de aire que nos llena y nos da vida. La respiración es como un milagro, ¿no les parece? Ese milagro que nos permite vivir. Es un regalo que debemos cuidar. La respiración es un instante. La respiración es un suspiro. Cuando respiramos nos conectamos incluso con nosotros, con el mundo o con nuestro ser supremo. Cuando respiramos nos conectamos con Dios. La respiración se convierte en una fuente de energía que nos permite movernos, que nos permite pensar o incluso sentir. La respiración, y cuando respiramos, nos hace sentir en paz. La respiración nos hace sentir vivos. Quise comenzar hoy, y ya dejando un poco lo poético atrás, quiero comenzar hablando de la respiración, porque no sé cuán consciente estás de tu respiración. Pero la respiración es muy importante. Cuando nacimos, sencillamente, todo se paralizó hasta el instante que respiraste. Respiró. Podemos recordar tantas anécdotas, y yo recuerdo una cuando no podía respirar. Me puse a jugar fútbol en Bogotá y de repente sentí una presión en el pecho y por la altura no podía respirar. ¿Alguien ha sentido que no ha podido respirar en algún momento? Quizás ese momento cuando te dio COVID y te costaba respirar. Ese momento cuando faltaba. Y es que la respiración es tan importante. ¿Sabes por qué? Porque respirar es igual a la vida. Porque cuando respiramos estamos diciendo estamos vivos. La pregunta no es, ¿estamos vivos porque respiramos? ¿O nos sentimos vivos porque aunque respiramos estamos viviendo la vida grandiosa que queremos vivir? Estamos en esta serie llamada Plenitud. Una vida grandiosa. Ahora, vale la pena hacernos conscientes de la respiración. ¿Qué tal si ahí donde estás puedes cerrar los ojos y decir, voy a respirar y hacerme consciente? Pon la mano en tu abdomen. Vamos, permítete este momento. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Y es que cuando respiramos, la respiración tiene incluso la particularidad de que no solamente nos da vida, sino calidad de vida, porque hasta nos relaja. Porfa, despierten a la señora que se... no, perdón. Y es que nos relajamos a tal punto de que la respiración lo puede controlar. ¿Te recuerdas ese momento donde estabas en clase de natación, estabas súper cansado, súper cansada, llegaste, tocaste y te dijeron, ok, 10 respiraciones, 20 respiraciones, y tenía que ver con que eso regulaba el proceso. Ahora, ¿por qué estamos hablando de respiración? Y hay una palabra que tiene que ver con respiración o viento, y esa palabra es ruach. Cuando la vemos en el Antiguo Testamento, cuando lo vemos en la Biblia, entonces lo que significa es respiración o viento. Quizás no la vas a ver así, pero en el original, en el hebreo, ruach significa respiración o viento. Así que cuando te encuentras leyendo la Biblia y te topas con respiración o con viento, entonces tú dices, ok, aquí iba esa palabra ruach. Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio donde estabas respirando, donde inhalabas, pero cuando expulses el aire vas a decir ruach. A ver, inhala. Y cuando exhales vas a decir ruach. ¿Listo? Ok, vamos a ver cómo sale. Los de la primera fila, no, esto no aplica para ustedes, pero de la segunda en adelante, toque a la persona que tiene al frente y dígale, discúlpame, antes de hacer el ejercicio. Dígale, tócalo y dígale, oye, discúlpame, en serio, discúlpame. Y usted lo está haciendo y no lo entiende, pero ahorita lo va a entender. Vamos, ahora sí vamos al ejercicio. Inhalamos. Y cuando exhales, di ruach. 1, 2, 3. Vio, ahí lo llenó todo de saliva el de adelante. Por eso es que está pidiendo disculpa.
Ok, eso no se les va a olvidar. Ya lo tenemos ahí fijado en la mente. Entonces, ruach es respiración o viento. Ahora, cuando vemos esta palabra y la usamos o la vemos en el Antiguo Testamento, también se refería al Espíritu de Dios. Así que para vivir una vida plena, la semana pasada estuvimos hablando del Espíritu de Dios. Y cuando nosotros nos hacemos conscientes de que ruach, respiración, viento, también tiene que ver con espíritu, quiere decir que el Espíritu puede soplar vida y puede dar vida. Entonces esa conciencia nos da seguridad y nos ayuda a sostener la fe. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de que ese espíritu en nosotros, dentro de nosotros, es mejor que Jesús a nuestro lado. Y es porque nos da vida, porque ese ruach nos da vida. Lo hablábamos la semana pasada. Sin embargo, hoy quiero irme al Génesis, quiero irme en ese pasaje donde se encuentra el ruach. Génesis 1:1-2 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios, el ruach, se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, en esta parte aparece ruach. Ahora, ese ruach está cubriendo toda la tierra y la tierra tenía algunas características, no tenía forma, estaba vacía, las tinieblas, es decir, la oscuridad estaba cubriendo todo y nos damos cuenta entonces que había un caos total y cuando el Espíritu aparece, el Espíritu comienza a ordenar el caos. Cuando no hay nada creado, el Espíritu da vida, es decir, crea de la nada. Es muy fácil para nosotros crear cuando nos dan algunos recursos, pero crear desde la nada solo el Espíritu, entonces lo va a poder hacer. Pero también trae luz a la oscuridad. Ahora, cubrir es proteger. Y hay otros momentos donde aparece esa palabra de cubrir, es decir, de proteger, y tiene que ver cuando el ángel Gabriel se le aparece a María. Así que vamos a Lucas 1:35 y dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Es decir, el poder del Altísimo, el Espíritu de Dios, el poder del Altísimo se manifestará y ese Espíritu te va a cubrir. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Ahí nos damos cuenta que Dios está enviando ese poder. Y el Espíritu Santo entra en situaciones donde incluso la seguridad no estaba como que allí para las personas. Por eso el ángel le dice va a cubrir. Por eso nos damos cuenta que en Génesis dice va a cubrir para dar orden al caos. Entra en situaciones de tiniebla, entra en situaciones de desorden, entra en situaciones de vacío, entra para cubrir, para abrazar, para proteger. Es como una gallina cubriendo esos huevos de los polluelos para traer vida a la gestación que está ahí ocurriendo dentro del huevo. Así es el Espíritu Santo. Pero también te das cuenta que cuando aparece el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, aparece con poder para crear y con poder para redimir, para que haya redención en las personas. Vayamos ahora a Génesis, pero esta vez al capítulo 2, verso 7, y dice: y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Este ser viviente, ahí está la palabra ruach. Dios sopla vida para convertirte en un ruach viviente. Hay otra palabra que se utiliza, pero esta vez en el Nuevo Testamento, que es pneuma. Y puede ser traducido como viento o respiración, o incluso como espíritu. Entonces es más o menos un sinónimo, pero en el Nuevo Testamento. Pero regresando a lo que hace el espíritu y lo que ha hecho desde el inicio entonces, es que el espíritu se convierte en un agente de la nueva creación, en un organizador de la nueva creación y en un protector de la nueva creación. Eso era lo que estaba haciendo el espíritu en ese momento. Y no es algo nuevo, ha existido desde siempre. Está desde el inicio, está desde el Génesis. Fue la fuente de vida que Dios usó. Fue a través del Espíritu que sopló vida en las personas. Es aquel que genera vida, es aquel que sostiene la vida en todas sus formas. Eso es el Espíritu y por eso estamos hablando de plenitud y por eso estamos hablando de una vida grandiosa, porque tiene que ver con darle vida a nuestra respiración, con darle vida a cada uno de nuestros movimientos. Y cada persona en el mundo tiene el poder de vida, porque respira, pero pocos tienen el Espíritu Santo con el poder redentor.
Y ahí es donde queremos llevar a cada una de las personas. Para poder comprender un poco mejor el mensaje de hoy, tenemos que clarificar algo. Cuando Jesús viene a esta tierra, cambia las cosas. Y la acción del Espíritu Santo ahora comienza a cambiar un poco. Y quiero detenerme un poco acá en esta parte para crear un poco más de contexto y podamos profundizar más. En el Antiguo Testamento, el poder del Espíritu Santo era abrumador. Es decir, cuando Dios se manifestaba a través de su Espíritu era abrumador. Y se manifiesta en términos, o cuando Dios se manifestaba en términos del Espíritu. Y en griego la palabra que se utiliza es la palabra dunamis, para referirse a ese espíritu con poder abrumador. Pero cuando ves lo que significa dunamis, viene de la palabra dínamos. Y para llevarlo a nuestro tiempo, cuando tú usas un dinamómetro, lo que hace es medir la fuerza. Por eso es que te das cuenta de que esa fuerza abrumadora, que tiene que ver con el Espíritu, era la forma en cómo Dios se manifestaba. Pero en la antigüedad, en aquel entonces, habían sacerdotes, reyes, profetas que ejercían oficios carismáticos. Es decir, esas personas ofrecían algunos servicios carismáticos y por eso entonces allí íbamos a poder ver la mano de Dios y el poder de Dios a través de ellos. Jueces como Sansón, como Gedeón, como Jefté y el resto fueron movidos por el Espíritu Santo en su oficio y por eso podemos recordarlos y podemos traerlo como unas historias de poder. Moisés quizás fue el más dotado cuando hablamos de poder, con el poder de Dios, porque recibió el poder de Dios de diferentes maneras para enfrentarse a Faraón, para sacar al pueblo de Egipto, pero también para atravesar todo el éxodo. Vayamos a esos oficios carismáticos. Entonces tenemos los sacerdotes, los profetas, jueces y reyes. Esos eran los oficios carismáticos en el Antiguo Testamento. Pero cuando tú ves de estos 4, 3 de esos, excluyendo a los jueces que desaparecieron para que diera paso a los reyes, Jesús tenía esos 3 oficios carismáticos. Así que Jesús vino como un mediador y requería la unción y los dones del Espíritu Santo para poder vivir como sacerdote, como profeta y como rey, porque así se manifestó. Hablemos un poco de los jueces. ¿Qué hacían los jueces? Eran escogidos por sus grandes hazañas, pero hazañas que iban precedidas no por habilidades naturales, sino por los dones espirituales que tenían. El Señor venía sobre ellos, daba de su espíritu y ellos hacían algo. El último juez fue Samuel. Y Samuel es el último juez porque después de Samuel viene Saúl, que es el primer rey. Entonces, pasamos de la época de los jueces a el reinado. Samuel tiene como orden poder ungir a Saúl y Saúl comienza a mostrar algunas manifestaciones del Espíritu y lo vemos en el Antiguo Testamento. Vayamos a Primera de Samuel. Dice, Primera de Samuel 10:10, en efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibeá, un grupo de profetas le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos. Entonces, Saúl estaba allí recibiendo el poder del Espíritu Santo y comenzó a profetizar a tal punto que la gente decía, wow, Saúl está profetizando. Veían la manifestación del Espíritu de Dios en Saúl. Pero el problema de ese entonces es que el Espíritu venía, pero luego se apartaba. Es decir, podía irse y lo podemos ver un poco más adelante. Capítulo 16, verso 14 dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. ¿Te das cuenta entonces que en la antigüedad, cuando lees el Antiguo Testamento, el Espíritu venía y se iba? Y es bueno que tú tengas esto en mente para que puedas comprender un poco el final del mensaje. El Espíritu venía sobre alguien, ese alguien daba manifestaciones del Espíritu, pero el Espíritu se iba. Y quizás las personas decían, oye, Espíritu, ven para poder hacer más cosas. Lo podemos ver también en la vida de los jueces. Veamos aquí, Jueces 14:6 dice, pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón. Ahora estamos hablando de un juez, de Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Ahora imagínate
A nosotros nos pudiera costar despedazar un cabrito, pero Sansón podía mostrar tal poder que pudo despedazar a un león. Imagínate el poder que alguien tiene que tener para despedazar a un león. Primero porque tienes que luchar con el león, luego tienes que matar al león y después despedazar al león. A usted y a mí nos cuesta con un cuchillo sin filo despedazar un pedazo de carne. ¿Sí me hago entender? Imagínate el poder que tenía Sansón. Ahora, no me quiero quedar en toda esta historia, y si pudiera resumir todo lo que llevo de mensaje en algunas láminas, pudiéramos decir lo siguiente. El Espíritu Santo crea, ordena y sostiene toda la vida. Cuando el Espíritu viene, entonces crea, ordena y sostiene. Ahora, vayamos un poco más adelante y en esta próxima te voy a explicar algo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo manifiesta su poder al mantener en orden el proceso de la redención de la humanidad por medio de Israel hasta llegar a Jesucristo. ¿Por qué quiero que esto es clave y quiero que tú lo tengas aquí en mente? Porque los israelitas se veían como el pueblo, como la nación, como si fuesen todo. Y a través del Espíritu entonces comienza un proceso de redención de la humanidad por medio de Israel hasta llegar a Jesús. Y hay que comprender lo que está ocurriendo en Israel para poder llegar a Jesús. Si no entendemos cómo el Espíritu se manifestaba en Israel, no vamos a poder comprender cómo el Espíritu se va a manifestar en nosotros en este tiempo. Pero aparte no vamos a poder comprender una historia que vamos a utilizar el día de hoy para poder ilustrar cómo el Espíritu y lo que necesitamos nosotros para vivir en el Espíritu. Entonces, los israelitas se concentraron en que su nación lo era todo, lo demás no existía. Ellos eran el pueblo elegido por Dios. Los demás no éramos parte de ese pueblo. Ahora, ve esta historia a la luz de un fariseo. ¿Qué hacía un fariseo? Estudiaba las Escrituras, así que se sabían todo el Antiguo Testamento y sabían todas las Escrituras, y ellos decían, nosotros somos parte del pueblo de Dios y así se manifiesta el Espíritu Santo. Vamos a ir ahora a la historia de Nicodemo. Nicodemo es un fariseo, un hombre que estudia las Escrituras y que conoce todo el Antiguo Testamento, y por eso es levantado como una figura y se denomina fariseo. Quizás le podemos cambiar el nombre para que tú lo puedas tener ahí en mente. Le podemos decir Nico para mayor comodidad y así te recuerdas Nico Toscani. Algunos que son viejos entienden de qué estoy hablando. Algunos están diciendo, no, a mí no me gusta Nico, vamos a ponerle Nick, como el de Nick Jonas o el Nick, el de los Backstreet Boys, como usted quiera, llámelo como quiera, con tal y recuerdes el nombre Nicodemo. Así que Nico o Nick tenía que obedecer a Dios y se encargaría de que todos los demás de esa tribu, de esa población, también obedecieran a Dios. Pero también Nicodemo está viendo la obra del Espíritu Santo y está intrigado cómo el Espíritu Santo está usando a un hombre llamado Jesús. Ya Jesús aparece en la escena, estamos en el Nuevo Testamento, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3, donde nos los demuestra. Y dice, Juan 3, 1, 2. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús, así que vio a Jesús y dijo, yo tengo que tener una cita con este hombre. Él quería estar bien con Dios. Él decide ir, pero decide ir de noche. ¿Por qué de noche? Porque no quería comprometer su estatus como fariseo. Para que las personas no fuesen a decir, Eva, ¿cómo es que tú te estás viendo con Jesús? Pero él reconocía que Jesús había hecho cosas que solo el Espíritu Santo iba a poder hacer, o a través del Espíritu Santo era que se iban a poder hacer. Sigue diciendo, Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Lo primero que hace es reconocer que es un maestro que viene de parte de Dios. Dice, tú eres enviado por Dios, yo reconozco que Dios te usa. Yo reconozco que todo lo que tú estás haciendo viene de parte de Dios. Porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviese o no estuviera con él. Y Jesús siempre va directo. Él entiende, se conecta con lo que Nick o Nico o Nicodemo le dice y mira la respuesta de Jesús. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Ahora imagínate a Nicodemo diciendo, ya va, yo nací en Israel, ¿cómo tú me vas a decir que hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios si yo estoy viendo el reino de Dios? Yo soy el pueblo de Dios.
Yo soy el reino de Dios, nací en el reino de Dios. ¿Estás seguro o tú me estás sugiriendo un nuevo reino, Jesús? Prácticamente eso es lo que está entre líneas. Tú me estás sugiriendo un nuevo reino. ¿Cómo podré o cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y voy a detenerme un poco acá porque Nicodemo es un teólogo, es un fariseo, sabía mucho a profundidad de las escrituras. ¿Y cuál fue la respuesta de Nicodemo? Esto es ridículo, Jesús, lo que tú me estás diciendo. Incluso solo de pensarlo es grotesco. ¿Cómo puedo entrar por donde salí para volver a nacer? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Qué quieres decir, Jesús? Sin embargo, Jesús, ante la incredulidad, ante lo que le está preguntando Nicodemo, entonces le responde con amor. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Ahora, entonces Jesús le está diciendo, no, es que el nacimiento del que te estoy hablando no tiene que ver con lo físico, no es la respiración física, sino que ahora vamos a ir a un nacimiento espiritual. Necesitas nacer nuevamente, necesitas nacer espiritualmente. Sigue diciendo, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Tú y yo nacimos. Simplemente nacimos, no elegimos dónde íbamos a nacer, cuál era la familia que nos iba a traer. Y cuando nacimos, no importa si esa familia era piadosa, si tenía hábitos espirituales, si leían la Biblia, si se congregaban, servían o tenían algún oficio dentro de la iglesia, tú y yo cuando nacimos no nacimos cristianos. ¿Se entiende? Porque nadie nace cristiano. Más bien nosotros nacimos pecadores. Nosotros nacimos apartados de Dios. Nosotros por naturaleza necesitamos ser regenerados, necesitamos ser salvos, porque por nuestra naturaleza no lo vamos a poder conseguir. Sigue diciendo verso 7, no te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, Nicodemo, tienes que volver a nacer. Debes nacer de nuevo porque nadie nace cristiano. Y para nacer de nuevo necesitas recibir a Cristo. Si tú vienes hoy por primera vez y tienes poco tiempo viniendo a la iglesia, quizás hoy lo que Dios te está diciendo es necesitas nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo necesitas recibir a Cristo, porque cuando recibes a Cristo, Él también te da de su Espíritu. Y lo veíamos la semana pasada. Si no lograste conectar o no viniste por una u otra razón, tú puedes ir a nuestro canal de YouTube y puedes profundizar en el mensaje. Pero donde te quiero llevar es que el Espíritu es quien da vida. El Espíritu es quien sopla vida. El Espíritu es quien redime y quien guía a aquellos que han decidido seguir a Cristo. Aquellos que están comprometidos con Cristo, entonces reciben la guía del Espíritu Santo. Cuando Jesús le está diciendo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, lo que le está diciendo es, tú tienes que aceptar que yo soy el Mesías y que no hay salvación fuera de mí. Porque cuando lo haces, yo envío el Espíritu Santo y por eso es que yo obro a través del Espíritu Santo porque está dentro de mí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estamos juntos trabajando en equipo. Pero también le hace ver de que hay un plan de redención y hay una obra salvífica detrás de todo esto. La conversación puede seguir desde el verso 7 hasta un verso que vamos a utilizar más adelante. Sin embargo, me voy a detener en el verso 10, no en pantalla, sino acá, donde a través de las preguntas y de la conversación con Nicodemo, Jesús le dice, oye, Nicodemo, ¿y tú no eres un maestro de Israel? ¿Cómo es que no entiendes estas cosas? Le respondió Jesús en ese entonces. Y tú lo puedes buscar ahí en tu Biblia. Pero después le muestra el plan, el compromiso de Dios de esto de la salvación, de poder redimir a las personas. Y me quiero adelantar algunos versos. Vámonos al verso 16, y es uno de los más conocidos, y dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces,
ya Jesús le está diciendo, es a través del Hijo, yo soy el Hijo de Dios. Es a través de mí entonces que vas a poder encontrar salvación. La salvación que viene para los cristianos, para la iglesia de Cristo. Si tú eres un seguidor de Cristo, la salvación ya tocó tu puerta y el Espíritu ha venido sobre ti el día que decidiste seguir a Cristo. No creemos por fe que Jesús nació. No creemos por fe que Jesús vivió. No creemos por fe que Jesús mostró ser el Mesías, que murió y que fue sepultado y resucitó, sino que creemos porque hay testigos que lo dicen. Lo que creemos por fe es que Él va a regresar por cada uno de nosotros, los que decidimos seguir a Cristo. Él va a regresar por su iglesia y a través de Juan 3:16 nos damos cuenta entonces el compromiso de Dios para entonces formar una iglesia y regresar por ella. Así recibimos aliento de vida, cuando decidimos en fe seguir a Cristo. ¿Cómo puede nacer del Espíritu si el Espíritu va y viene a discreción y dirección de Dios? ¿Te recuerdas en el Antiguo Testamento donde Dios decía, mira, este necesita el Espíritu, lo envío y se lo quito? Así que Dios venía a discreción, enviaba a discreción ese Espíritu, le daba dirección al Espíritu, pero el tema es que cuando recibimos a Cristo, el Espíritu no va y viene, sino que el Espíritu mora dentro de nosotros. Y todos los cristianos podemos decir, la fe es un regalo de Dios y el Espíritu Santo nos convence de pecado y comienza a hacer una obra dentro de nosotros. Para entenderlo un poco más, quiero llevarte a ese momento cuando tú decides seguir a Cristo, pero tu vida no refleja el carácter de Cristo y comienzas a hacer algunas cosas que no van imitando a Cristo e incluso te apartas de la iglesia. Y si tú viniste hoy y estás apartado de la iglesia, quizás esta porción del mensaje es para ti. Vivificar es lo que hace el Espíritu Santo para que esas personas que han cometido uno y otros errores, que se han apartado, puedan regresar. Entonces es a través del Espíritu Santo que pueden regresar a estas personas a imitar a Cristo, porque el Espíritu revela. Voy a hacer una pequeña pausa para secarme y para pedirle al equipo de producción si me ayudan con mis notas. Entonces, estamos hablando de vivificar y todas aquellas personas que quieren vivificar su vida necesitan atender al Espíritu. Necesitan dejar que el Espíritu les guíe. Porque esa es la forma de vivir en plenitud, porque cuando no vivimos guiados por el Espíritu, la plenitud no va a llegar a nosotros. La resurrección o la vivificación es la resurrección del espíritu humano de esa muerte espiritual. Y si tú sientes que has muerto espiritualmente, necesitas vivificar. Y solo el Espíritu Santo te puede ayudar a regenerar. Ese es el plan de salvación de Dios, para que todos podamos permanecer. Pero también el Espíritu cuida, no solamente salva y regenera, sino que cuida principalmente a todos los cristianos para que vivamos de una manera diferente y que podamos nosotros respirar en el Espíritu. Y respiramos en el Espíritu cuando creemos en el Hijo. No hay otra forma. Si tú no crees en Jesús, el Espíritu Santo no va a estar en ti. Podrás respirar, pero no respirarás en el Espíritu porque el Espíritu no está contigo. Respiramos en el Espíritu cuando creemos en el Hijo. Y cuando tú crees en el Hijo, estás abriendo el panorama para que el Espíritu Santo ahora comience a actuar en ti. Cuando alguien se entera que viene un nuevo integrante de la familia, sea un hijo, sea un nieto, sea un sobrino o alguna persona allegada va a tener un hijo, ¿qué hacemos nosotros? Nos alegramos, ¿cierto? Celebramos, oye, qué bueno, qué chévere que vas a tener un hijo. Hacemos una fiesta, se hace la revelación de sexo, hacen un baby shower y el día del nacimiento entonces las personas están contentas. ¿Sabes qué? Cuando nosotros nacimos, nuestra familia celebró nuestro nacimiento. Nuestra familia celebró cuando nacimos, aunque tú no lo recuerdas, eso ocurrió. Pero quiero decirte que si la familia celebra,
Cuando tú respiras, cuando naces, respiró, nació. Vamos a celebrar. La familia es algo muy pequeño en comparación con el cielo. Y cuando tú naces de nuevo, no celebras solamente tu familia, sino que el cielo celebra cuando nacemos de nuevo. El cielo celebra cuando nacemos de nuevo. Dice que hay mayor alegría en el cielo cuando alguien se arrepiente, cuando alguien nace de nuevo. Y esas son buenas noticias porque quizás alguien hoy dice, yo necesito nacer de nuevo y yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. ¿Sabes qué va a pasar hoy? Hay fiesta en los cielos por esa persona que se arrepiente. Ahora, yendo un poco más a profundidad y tomando las palabras del apóstol Pablo en una carta que le envía al pueblo de Éfeso, donde nos da la certeza del sello, no solamente que hay fiesta en los cielos, sino que hay un sello en nosotros. Vayamos a Efesios capítulo 1, verso 13. En Él, es decir, en Jesucristo, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, es decir, a través de Jesús vino el evangelio de salvación, y lo creyeron, es decir, creyeron en Jesucristo y reciben la salvación, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. La semana pasada yo les decía que cuando Jesús estuvo con sus discípulos, le dijo, les conviene que yo me vaya, pero les voy a dejar el Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, mira, Él, a través de Él, de Jesucristo hay salvación, pero a través del Espíritu, ese Espíritu prometido, nosotros tenemos un sello de que formamos parte de la familia de Dios. Así que el reino de Dios, del cual los judíos decían que eran ellos, ahora se extiende para todos nosotros, llamados los gentiles. Cuando leas gentiles en la Biblia, se refiere a nosotros los que no somos o no formamos parte del pueblo judío, pero somos ahora parte de la promesa de Dios. Sigue diciendo el verso 14. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final, es decir, hasta que Cristo regrese por segunda vez por su iglesia, porque no regresará por más nada, sino por su iglesia. Entonces, hasta ese momento, ese pueblo adquirido va a sentir la redención, pero una redención parcial para alabanza de su gloria. Un día estaremos delante de nuestro Padre. Pero mientras estemos delante de nuestro Padre, el Espíritu Santo nos va a guiar a cada uno de nosotros, los que hayamos decidido, los que hayamos creído en Cristo. El Espíritu Santo hará por nosotros lo que nosotros no podemos hacer solos. Oye, José, entonces el Espíritu Santo me puede ayudar con ese hábito. Sí, te puede ayudar con ese hábito porque el Espíritu Santo hará en nosotros lo que nosotros no podemos hacer solos. Él lo puede hacer contigo. Pero necesita que tú des espacio, necesita que tú te alíes con esa persona, la persona más hermosa de la Trinidad, para que te dé las fuerzas y el poder y alcanzar esa plenitud. Respiramos para la vida física, pero dependemos del Espíritu para respirar y vivir la vida espiritual, para que sople vida donde hay muerte, para que dé brillo donde hay oscuridad, para que dé abundancia donde hay vacío. Porque por nuestra propia cuenta no podemos crear paz a partir del caos. Por eso es tan difícil experimentar la paz. No podemos experimentar abundancia del vacío. No podemos crear una abundancia desde el vacío. Ni luz en la oscuridad o vida a partir de la muerte. Solamente a través del Espíritu Santo. Y quiero que prestes mucha atención a lo que voy a decir. Porque quizás esto pueda cambiar tu vida espiritual. Así como estuvo ordenando, creando y dando vida, trayendo luz en el principio, trayendo luz ayer, también lo hará hoy, lo hará en ti, lo hará contigo, lo hará en tu caos, lo hará en tu oscuridad, lo hará en tus problemas, lo hará en tu muerte espiritual. Tiene el poder de darte vida, de darte en abundancia y de poder llevarte a un nivel superior, de darle orden a tu vida porque tu vida está desordenada. Y quizás alguien en esta sala solamente vino hoy a escuchar esa porción y esa porción es para ti. Solo necesitas rendir tu vida a Jesucristo para que el Espíritu pueda hacer eso en ti y a través de ti.
Estamos siendo moldeados, estamos siendo formados, estamos siendo llevados a la conformidad de la imagen de Cristo. Y eso es lo que los cristianos queremos, parecernos a Jesucristo. No parecernos al pastor o al líder, no parecernos a Cristo. Eso es crecer en madurez espiritual, eso es crecer en la madurez como Cristo. ¿Y sabes cómo se llama ese proceso? Se llama el proceso de santificación. Es el proceso que vivimos los que hemos decidido creer en Jesucristo para vivir en la santidad que vivió Cristo Jesús. ¿Sabes por qué el Espíritu Santo es llamado Espíritu Santo? Cuando la santidad es un atributo que también se le puede dar al Padre o al Hijo. ¿Por qué no se llama Padre Santo o Hijo Santo sino solamente Espíritu Santo? Tiene que ver con la función concentrada que tiene en el plan de redención. Así que el Espíritu Santo es el que redime, es aquel que transforma, es aquel que nos hace santo. Es un asunto del Espíritu Santo regenerar tu vida para llevar tu vida a la santidad. Así que si tu vida no ha estado en santidad, necesitas el toque del Espíritu Santo. Necesitas que el Espíritu Santo haga en ti. Y solo el Padre va a poder enviarlo. El Espíritu Santo inicia la transformación de nuestro carácter. Si tienes fallas en el carácter, es el Espíritu Santo que inicia esa falla en nuestro carácter para llevarlo ahora a una fortaleza en nuestro carácter. El Espíritu Santo nos nutre durante toda nuestra vida hasta el final, porque el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él va a completar la obra de redención en ti. La va a completar en el cielo, pero mientras estemos en esta tierra, a través del Espíritu Santo, Él va a ayudarte. Necesitamos nacer espiritualmente, nacimiento espiritual. El Espíritu Santo toma nuestra vida sin forma, vacía y oscura, y crea, organiza y protege nuestra nueva vida. Ese es el poder del Espíritu Santo. Él quiere venir como ese agente de la nueva creación. Él quiere venir como ese organizador de la nueva creación. Y si tú hoy decides seguir a Jesús, tú eres una nueva criatura. Y Él quiere ser agente en esa nueva creación. Él quiere organizar tu vida, ayudarte para que salgas de esa vida que no trae beneficios para ti y puedas vivir una vida que se parezca a la de Cristo. El Espíritu Santo viene a proteger esa nueva creación. Así que cuando decides rendirte a Cristo, tú vas a poder, a través del Espíritu Santo, proteger y ser protegido. Hay una diferencia entre sobrevivir en la vida y prosperar en la vida. Así que tú puedes vivir, tú puedes sobrevivir, pero vivir en plenitud, vivir una vida grandiosa, necesita sin duda alguna de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y desde el día que aceptamos a Cristo como Salvador personal, hemos estado acompañados. Nunca hemos estado desamparados, aunque nos hayamos sentido desamparados en algún momento. Cuando tú aceptaste a Cristo como Salvador, el sello de Dios da la seguridad, da la garantía absoluta de la presencia del Espíritu Santo en ti. Solo que no siempre vivimos con esa conciencia. No hay mayor tesoro en la vida de un creyente que el Espíritu Santo dentro de nosotros, y lo hablábamos la semana pasada. Los creyentes, los discípulos lo experimentaron, era mejor el Espíritu dentro de ellos que Jesús a su lado. Deja de vivir una vida cristiana por ti mismo. Necesitas que el Espíritu Santo te guíe. Necesitas discernimiento. Porque la persona más maravillosa que Dios ha depositado en nosotros para ayudarnos en cada instante de la vida, a medida que estamos dispuestos a clamar, confiar, depender y crear y creer en lo que Él hará, se llama el Espíritu Santo. La gran pregunta es, ¿qué te impide respirar el aliento de la vida? Y quiero terminar como comencé. Ese soplo de vida, esa respiración espiritual. ¿Qué te impide respirar ese aliento? Quizás alguien no ha aceptado a Jesucristo y dice, bueno, a mí me lo impide porque no he aceptado a Jesucristo, y quizás hoy es el día para que tú aceptes a Jesucristo y le digas en una oración sencilla, me rindo ante ti, no quiero vivir una vida autodirigida, quiero que tú seas mi Salvador personal, quiero tener una relación contigo. Y si tú haces esa oración
No importa si yo te guío otra persona o la haces tú solo. Si hoy tú haces esa oración, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, porque Jesús lo prometió. Si tú has estado desconectado, quizás estás diciendo, mira, lo que a mí me separa de vivir, de respirar ese aliento de vida, es la vida como la llevo. Quiero que sepas que el Espíritu quiere vivificar, quiere resucitarte, quiere resucitar tu vida para que vivas una vida espiritual. Y si tú te consideras un seguidor de Jesús, y como seguidor de Jesús el pecado ha estado tocando a la puerta, tú estás diciendo, mira, yo no estoy viviendo el poder del Espíritu Santo porque no he vivido el proceso de santificación de la manera correcta. No sé qué te separa a ti de vivir, de respirar ese aliento de vida. Pero sea lo que sea, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti para que hoy el Espíritu Santo pueda venir, si no has aceptado a Jesucristo, y puedas aceptar a Jesús y venir el Espíritu y vivir de aquí en adelante en ti. Pero sea que ya aceptaste a Jesús, que tú puedas tener la fuerza para vivificarte, para santificarte a través del Espíritu Santo. ¿Les parece si oramos? Querido Dios, gracias te damos porque en tu plan de redención, en ese plan de salvación, estábamos nosotros y tú nos muestras cómo te manifestabas en el Antiguo Testamento, pero también nos muestras cómo después de Jesús las cosas cambiaron y lo que venía y se iba ahora permanece en nosotros. Quiero pedirte, Señor, por aquel que no te ha aceptado, para que tomes esa oración que está haciendo, ese deseo, y pueda primero aceptarte como Salvador personal, que pueda tener una relación contigo para que tu Espíritu obre dentro de él o de ella. Quiero pedirte por aquel que ha estado apartado, desconectado de la iglesia y hoy está reconectando, sea en esta sala o sea que nos esté conectando por las redes, y que tú puedas ayudarle a resucitar su vida espiritual y pueda vivir eso de vivificarse. Pero también te pido por cada uno de aquellos que nos llamamos ser tus seguidores, para que nos ayudes en el proceso de santificación y podamos inspirar a otros, porque inspirar es soplar vida. Sopla vida y queremos soplar en la vida de otros, no con nuestro poder, sino con el poder del Espíritu que glorifica a Jesús. Señor, te damos gracias por estar en nuestra vida y por salvarnos. Te damos gracias porque tú nos acompañas. Te entregamos nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabes? El Espíritu está para ti. El Espíritu está esperando por ti. El Espíritu quiere llevarte a plenitud, quiere darte una vida grandiosa. Solo necesitas darle espacio al Padre para que envíe a su Espíritu y puedas vivir con poder. Vamos a cerrar cantando una canción que quizás no te sabes, pero que si te conectas con la letra va a ser un resumen de toda la enseñanza y va a terminar de sellar este momento que hemos vivido. Y solamente para dejarte un poco en mente de cómo vamos a cerrar la serie, si tú quieres vivir con valentía y con coraje, necesitas venir la próxima semana, porque ahí vamos a descubrir cómo vivir con valentía, cómo vivir con coraje en esta vida para alcanzar la plenitud y una vida grandiosa. Gracias por permanecer, los dejo con la banda y de esa forma cerramos. Que Dios les bendiga, bye bye. Vida das con tu amor, tu luz brilla
tiene